democracia liberal, acabamos de tener un intento de golpe de Estado ayer en Bolivia, y un aumento de los liderazgos antisistema, no solo en la región, sino en todo el mundo. Entonces, un contexto político regional muy polarizado, cambiante, con un elevado malestar social en muchos países de la región. A nivel global, referentes esenciales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo hemos mostrado, lo hemos medido aquí en la CEPAL, digamos, el avance en esta agenda conoce algunos tropiezos, las metas, muchas metas o la mayoría de ellas no están en camino de ser cumplidas, y a veces incluso esta agenda es objeto de cuestionamientos por actores a nivel interior. Les pedimos por favor que cierren sus micrófonos. Les pedimos por favor que cierren sus micrófonos. El entrevistan, o sea, le dan tomar comentarios los periodistas que estaban allá de Bolivia, el que estaba supuestamente haciendo golpe de Estado. Yo no sé. Disculpe, ¿podría cerrar su micrófono? Ya. Bueno, a nivel de la CEPAL ha hecho una serie de, una reflexión rica en torno a la desigualdad como obstáculo estructural para el desarrollo sostenible. Hemos en este seminario retomado el tema de la matriz de la desigualdad social. Uno de los temas centrales o de las trampas del desarrollo que estamos subrayando en la región es el de la alta desigualdad con baja movilidad y social y baja cohesión social. A nivel regional, la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo sigue siendo un referente a nivel de la agenda social de la región, y la idea un poco también es cómo revisitamos y cómo discutimos hoy sobre la cohesión social en esta, digamos, coyuntura tan compleja. Vamos a regresar brevemente sobre lo que fue el marco de análisis del proyecto que marca esta segunda fase. La cohesión social es un concepto esquivo con múltiples aproximaciones. Desde finales del siglo XIX es un tema de preocupación en las ciencias sociales, que es lo que une y que identifica a las personas como parte de una sociedad. En esta multiplicidad de aproximaciones, el énfasis a veces se pone en cuáles son los procesos formativos de la cohesión social. En otros, el énfasis se pone, digamos, en cómo llegamos a sociedades con una cohesión social buena, mala, alta o baja. Y en estas definiciones, la cohesión social se puede ver como un continuo, de acuerdo a una definición, o bien como una diversidad de modelos distintos de cohesión social que coexisten. En la revisión conceptual que nosotros hicimos sobre la cohesión social, vimos que numerosas definiciones o tres criterios muy recurrentes son los de la cohesión social como valores compartidos y un sentido de pertenencia. Otros marcos ponen el énfasis en la cohesión social como confianza asociada al compromiso y habilidad para convivir o trabajar juntos. Y otros enfoques ven un poco la cohesión social como la promoción del bienestar y la reducción de brechas dentro de estas sociedades. Menciono esto porque nosotros, el nuevo marco analítico que hemos adoptado y en el cual, por cierto, pues María Luisa Mariño y Claudia Robles participaron en esa reflexión, así que aprovecho que están aquí para recordar esos tiempos. Reformulamos el concepto básicamente reorientándolo hacia una visión más prescriptiva que tuviera a la desigualdad en el centro, ¿no? O la igualdad en el centro más bien. El trabajo previo de la CEPAL hace ya más de una década había dado una aproximación muy interesante, descriptiva, es decir, de la cohesión social como un proceso, y veía la cohesión social como la relación dialéctica entre los mecanismos instituidos de inclusión y de exclusión social, por un lado, y por el otro, cuáles eran las disposiciones o las miradas de las personas acerca de esos mecanismos, ¿no? Nosotros, retomando estos referentes que acabo de mencionar, en particular la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, optamos por una mirada más prescriptiva en donde miramos a la cohesión social como la capacidad de una sociedad y sus instituciones democráticas de promover relaciones sociales de igualdad y de generar sobre esa base un sentido de pertenencia y orientación al bien común de una manera percibida como legítima por sus miembros. Es decir, si desde la región hemos visto a la desigualdad como un obstáculo central para el desarrollo sostenible, si hablamos de cohesión social, también hablamos de un modelo que tenga este aspecto en el centro. Entonces, identificamos
A partir de esta definición, por un lado, una serie de elementos constitutivos de la cohesión social entendida así, en particular relaciones sociales de igualdad y sobre esa base un sentido de pertenencia y orientación al bien común. Identificamos algunos elementos clave, elementos habilitadores, como son las garantías de bienestar, la presencia de una cultura de igualdad, la presencia de mecanismos de reconocimiento, participación y resolución de conflictos, y también de un Estado de Derecho y democracia de calidad. Entonces, esto nos lleva a considerar que estos elementos siempre están tensionados, cuestionados constantemente por una serie de eventos o digamos, factores disruptivos, tanto a nivel del contexto nacional, regional, global. Algunos son nuevos, otros son antiguos, pero digamos están estos elementos disruptivos del contexto que siempre están dificultando o que pueden obstaculizar, digamos, avanzar hacia un modelo así de cohesión social, ¿no? Llámese la desigualdad, en su momento la pandemia, los temas del cambio climático, el malestar social, etcétera. Así que si hablamos de políticas de cohesión social, hablamos de aquellas políticas que de alguna manera contribuyen a fortalecer o a crear estos elementos habilitadores y estos elementos constitutivos. Pero más allá de transitar hacia una cohesión social más orientada a la igualdad, también está un poco la idea de que una sociedad con esta manera de mirar la cohesión social y con estos elementos, también va a ser una sociedad que va a tener mayores capacidades para hacer frente a estos factores disruptivos de una manera legítima. Y desde ese punto de vista también es un camino para construir sociedades más resilientes ante estos factores disruptivos del contexto regional, nacional, global. Como marco de medición, retomamos la idea que vamos a hablar, de tener toda una mañana de discusión sobre la medición de la desigualdad. La medición de la cohesión social es probablemente una tarea todavía más compleja por lo esquivo del concepto y porque la subjetividad está ahí en el centro y digamos, complejiza un poco la tarea, pero, digamos, el modelo parte de 3 pilares que están en congruencia con mediciones anteriores de la CEPAL. Se centra en medir las expresiones constitutivas y los elementos habilitadores de la cohesión social, incorpora indicadores subjetivos y objetivos, en el caso variables objetivas y subjetivas, y usamos fuentes de información a nivel, digamos, de subjetivos, si ustedes quieren, no solamente el Latinobarómetro, también usamos la POP, la encuesta mundial de valores, y optamos por un modelo de dashboard, es decir, un tablero de indicadores que nos permitiera no tanto hacer ranking entre países, sino más bien identificar en cada una de las dimensiones y temas elementos prioritarios a nivel de la región y a nivel del país, y también un formato de semáforo para facilitar un poco digamos, de manera visual, facilitar también el análisis. Entonces, un poco el marco de medición. Tenemos 3 grandes pilares, uno de brechas de institucionalidad y de pertenencia, que esto viene del modelo previo de medición que había desarrollado la CEPAL, y tenemos una serie de expresiones y elementos de la cohesión social que corresponden a estos pilares, y luego una serie de dimensiones y de subdimensiones donde tratamos de tener al menos 1 o 2 indicadores objetivos y subjetivos para tener siempre el juego entre estos 2 elementos, ¿no? No solo qué pasa a nivel de indicadores o de variables cuantitativas, sino también teniendo siempre la subjetividad con respecto a estos temas. Este es el tipo de dashboard al que llegamos. No me voy a detener aquí en todo, solamente comparto esto, primero porque son algunos de los indicadores que ya estamos actualizando, y la idea de este dashboard es que en el caso de los indicadores cuantitativos mostramos, por ejemplo, los porcentajes, y el color rojo o verde tiene que ver con si ese indicador viene mejorando o empeorando de acuerdo al dato anterior, digamos, en la serie que tenemos. Y en el caso de otros indicadores que tienen que ver más con percepciones subjetivas, tenemos un sistema de semáforo donde vemos un poco cuál es el estado en cada uno de los países a nivel de columna. Al final está América Latina, y a nivel, digamos, horizontal, cada uno de los indicadores que corresponden a cada una de estas
digamos, subdimensiones o dimensiones de la cohesión social, ¿no? Otro ejemplo, este es el pilar de institucionalidad, alrededor de 2023. Los indicadores, por cierto, que están en amarillo son indicadores, y comparto aquí la dificultad, que vienen de la World Value Survey. Esta encuesta no ha tenido una nueva ronda, entonces ahora que nosotros queremos tener un segundo momento en el tiempo, estamos mirando cómo podemos adaptar o sustituir algunos de estos indicadores usando otras fuentes de datos, ¿no? Y otro ejemplo, el pilar de pertenencia. Acá solamente para señalar cómo este tipo de dashboard también permite ver cómo en la región hay algunas cosas que son comunes y muy graves. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de abajo lo que son el tema de la confianza. Somos aquí claramente una región con altos niveles de desconfianza en las instituciones, y esto se ve un poco desde este dashboard. Y lo que hace a los nuevos temas que estamos tratando de incorporar, y este es solo un ejemplo, estamos en el caso del tema de la discapacidad, que no logramos incorporar la vez anterior por falta de información y de tiempo. En lo que es, digamos, el ámbito o el pilar de institucionalidad, hemos desarrollado este semáforo donde miramos la presencia en los países de leyes que hacen o tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad, y en qué medida los distintos derechos están reflejados, los derechos que aparecen en la Convención Internacional relativa a los derechos de las personas con discapacidad, en qué medida estos derechos aparecen o no en la legislación nacional. Entonces, un ejemplo de cómo estamos tratando de incorporar este tema al proyecto. Es un trabajo en curso todavía. Por razones de tiempo no voy a, digamos, detener en ver todos los indicadores y los temas, pero sí algunos rasgos y desafíos regionales que vemos que siguen ahí, a veces con digamos, una evolución interesante, pero los rasgos comunes son el de una aversión e insatisfacción generalizada ante los elevados niveles de desigualdad, una sensación de vulnerabilidad material, física, que tiene que ver con temas de violencia, crimen, violencia de género, y también una vulnerabilidad material que tiene mucho que ver con una creciente precariedad, sensación de precariedad laboral. Algunos avances institucionales a nivel, sobre todo si vemos el grado de avance de los países con respecto a diversos instrumentos internacionales, la región ha tenido en general un desempeño positivo en ese sentido. Una elevada desconfianza interpersonal y hacia las instituciones. Ese es otro rasgo que deberíamos ya incorporarlo. América Latina es una región de alta desigualdad y alta desconfianza, y esos dos elementos nos caracterizan con respecto a otras regiones del mundo. Es una desconfianza que no solamente tiene que ver con los poderes del Estado, sino también una desconfianza hacia las autoridades electorales, que es un tema grave, digamos, si queremos que la democracia sea, digamos, the only game in town, como dicen, una desconfianza que es elevada hacia incluso la policía y muy elevada hacia los partidos políticos, ¿no? Hay en general un severo juicio sobre el mal funcionamiento de la democracia en casi todos los países, pero esta sigue, y este es un vaso que podemos ver medio lleno o medio vacío. Sigue habiendo una mayoría de personas que considera que la democracia es un ideal o la mejor forma de gobierno. Y también un elemento característico de nuestra región es que pues existe la expectativa compartida de que el Estado tiene que actuar para reducir las desigualdades, ¿no? Que esto no necesariamente es un elemento que caracteriza a otros países e incluso a otras regiones, ¿no? No me voy a detener en todas estas dimensiones, solamente voy a mencionar algunos de estos temas. Aquí, por ejemplo, tienen lo que es la percepción sobre qué tan justa es la distribución de los ingresos en los países, y tienen también la evolución del coeficiente del índice de Gini. Entonces, ven cómo en los últimos años, de 2018 para acá, bueno, la inmensa mayoría cree que la distribución de los ingresos no es justa, pero digamos de 2018 para acá eso ha ido mejorando ligeramente. No sabemos si es algo que se va a mantener, pero algo similar vemos en otros indicadores. Es como un primer tema que queremos ver más de cerca. Aquí tienen varios indicadores que tienen que ver con el mercado laboral y con la pobreza, y aquí lo interesante es que tenemos una evolución de estos indicadores, digamos,
duros o de estas variables duras, y en la línea azul es qué tan preocupados están las personas de quedar sin trabajo o de estar desempleados. Entonces, más allá de la evolución que tengan estos indicadores, vemos en la región una creciente preocupación o una sensación de vulnerabilidad o de precariedad laboral que ha seguido aumentando todos estos años y que tiene que ver con esta sensación de indefensión que mencionábamos al principio. A nivel, digamos, del reconocimiento de la diversidad, aquí hay un tema que viene evolucionando con cierta rapidez. Tienen acá la aprobación del matrimonio igualitario en la región. Y, digamos, si bien esto todavía es minoritario, la velocidad con la que está cambiando algo, esto es importante. Bueno, también el tema de la desigualdad de género. Me voy a ir básicamente al tema de las confianzas antes de poder cerrar. Aquí tiene usted la evolución de la confianza en las principales instituciones del Estado y hacia los partidos políticos. Veíamos una confianza que bajaba constantemente hasta 2018 y desde entonces, si bien sigue siendo muy alta la desconfianza, hay una pequeña recuperación. Este es otro tema que nos interpela, porque en otros países y en otras regiones del mundo parece que la pandemia tuvo, al menos coyunturalmente, hizo brincar algunos indicadores de confianza. Entonces es un tema que queremos analizar más a profundidad. Este es, por cierto, la confianza en el gobierno nacional, y por ejemplo en Europa o en otros países también en esos años de pandemia hay un pequeño brinco que vale la pena pues analizar. Otro de los temas que mencionaba, la mayoría de la gente sigue prefiriendo el sistema democrático pese a críticas a su funcionamiento. Esto se ha mantenido así. Y para cerrar, porque me queda ya poco tiempo, solamente volver al tema o a los temas que nos convocan hoy, y agradezco mucho a las tres comentaristas que nos acompañan, porque la idea es esta agenda, la agenda de políticas que derivamos en el proyecto, con base en ese marco de análisis y esos indicadores, nos llevó a considerar que si hablamos de políticas de cohesión social, tenemos que hablar al menos de políticas en dos grandes pilares. Por un lado, lo que es el pilar de bienestar social, y por el otro un pilar que tiene que ver con la gobernanza democrática. Y cada uno de estos dos pilares nos lleva a distintos ámbitos de política. En lo que hace, por ejemplo, a las garantías de bienestar, están los sistemas de protección social, y es una discusión que hemos tenido acá, la inclusión social y laboral, pero también del lado de la gobernanza, elementos habilitadores como los mecanismos de reconocimiento, participación o resolución de conflictos, nos llaman a mirar también lo que es la gobernanza, el grado de apertura de los procesos de toma de decisiones, la presencia de mecanismos de diálogo en los países que permitan, digamos, gestionar el conflicto. Las sociedades cohesionadas no son sociedades sin conflictos, sino sociedades que logran lidiar con el conflicto y con el cambio. Y un poco la pregunta es qué prioridades o qué temas retomar en esta coyuntura tan compleja, un contexto incierto y volátil, decíamos al inicio, cómo mirar a la cohesión social justamente como un instrumento para enfrentar el cambio, la incertidumbre y generar resiliencia con legitimidad. Y quizá también la pregunta que vino estos días en el seminario, pues cómo legitimar y financiar esa agenda de políticas de cohesión social de manera sostenible en el tiempo, y cómo hacerlo o cómo generar un nuevo pacto social que tenga a la cohesión social en el centro, ¿no? Que fue un tema que salió el primer día de nuestro seminario. Entonces yo lo dejaría ahí por ahora, y bueno, muchas gracias por su atención, y también pues eso, gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Súper interesante ver cómo se va refinando el marco de medición del concepto de cohesión social, sobre todo en este contexto, lo que hemos hablado todos estos días de la desigualdad social que marca la región y la importancia que, considerando la cohesión social como una herramienta para poder avanzar hacia sociedades con mayores niveles o menores niveles de desigualdad, creo que es algo súper relevante.
Y en el cierre deja planteadas muchas preguntas que estoy segura nuestras comentaristas van a abordar de manera muy interesante. Le doy la palabra a Andrea Costafreda, quien es directora programática para América Latina y el Caribe de Oxfam Intermón. Tienes 10 minutos. Muchas gracias, María Luisa, Carlos. Ya me aprovecho para disculparme así anticipadamente porque igual tengo que salir antes de poder escuchar el cierre porque me sale un avión. Bueno, me he sentido y me siento muy en casa estos días y hoy en esta conversación, no solo porque una de las anfitrionas es la Cooperación Española, de la cual también formo parte, sino porque en Oxfam, los de Oxfam en la CEPAL siempre se sienten muy en casa, ¿no? O sea, además hemos tenido la oportunidad de trabajar con distintas divisiones, la económica, trabajando temas de fiscalidad. Veo aquí a mi compinche en temas de cuidados y derechos de las mujeres. Hemos trabajado también en temas productivos y, obviamente, el tema que nos ha ocupado estos 3 días, ¿no? Abordar las desigualdades, la cohesión social, pues está en el núcleo de nuestras inquietudes, ¿no? Y no es tan fácil, ya lo dije el primer día, encontrar ese interés en esta agenda, ¿no? Porque yo que vengo de Europa, ahora la verdad es que la cooperación europea no es el caso de la cooperación española, que aprovecho también para felicitar que continúa con ese enfoque, pero la cooperación europea se está olvidando un poco de la dimensión social del desarrollo y de la cohesión social y de la lucha contra las desigualdades, ¿no? Que es un poco lo que nos ocupa. Yo tenía algunos comentarios por si ayudan a la reflexión, que no sé si son tan de prioridades temáticas, sino más como metodológicos, ¿no? Y que los he rescatado un poco de la experiencia que hemos tenido como Oxfam en los distintos intentos de medir, visibilizar las desigualdades, que es como la otra cara, ¿no? de la cohesión social. Y hay algunos de los aprendizajes que conectan mucho con la conversación que hemos tenido ahora en sala grande, digamos, sobre por qué medir desigualdades de forma multidimensional y qué hemos aprendido de eso, ¿no? Lo primero que quería decir, que me ha resonado mucho en la conversación previa, es que nosotras medimos y utilizamos distintas metodologías para medir desigualdades, no solo para orientar política pública, ¿no? Que yo sé que eso es como el principal driver o la razón de ser, ¿no? de un organismo como CEPAL. Para una organización de la sociedad civil, obviamente, hay una voluntad de estar influyendo y de estar dando elementos, ¿no? para la orientación de política pública, pero para nosotras es muy importante también generar momentum político, ¿no? No es tan fácil, o sea, que determinadas políticas o determinadas agendas sean viables políticamente, no es evidente, o sea, no es un ejercicio meramente técnico o tecnocrático, ¿no? El de asesorar o el de conseguir que esas políticas pasen, sino que muchas veces se tiene que generar como el momentum político, la deliberación pública y política para generar las condiciones para que esas políticas o para que esas acciones desde lo público pasen, ¿no? Y ese es un poco el interés también de Oxfam cuando elabora instrumentos como el que se ha comentado muchísimo, que me ha sorprendido incluso en la mesa anterior, el marco multidimensional de desigualdades, ¿no? ¿Qué pretendíamos con el marco multidimensional de desigualdades? Distintas cosas, ¿no? Primero, ir más allá de la medición de desigualdades verticales, ¿no? Y reconocer que las desigualdades horizontales también importan. Superar un poco la lógica de la privación aunque no lo conseguimos del todo, spoiler, o sea, realmente al final los indicadores siempre te marcan un poco privación. Ese enfoque de Amartya Sen de capacidades es muy bonito digamos, es muy completo y muy inspirador en lo conceptual, pero a la hora de aterrizarlo y buscar indicadores, pues acabamos llegando a indicadores de porcentajes de privación ¿no? Pero como mínimo sí queríamos hacer ese ejercicio, ¿no? Y lo que vimos al intentar aplicar ese marco a distintas realidades nacionales, regionales, de ciudades, fue, bueno, primero,
que hay que seleccionar, no todos los indicadores son relevantes para determinados contextos, y ahí tener equipos multidisciplinares que sepan y que tengan una buena lectura de contexto son fundamentales para identificar la relevancia de qué es, o sea, qué es indicado y qué es relevante para cada uno de los contextos. Encontramos una cosa que se ha comentado antes, que muchas veces tener datos desagregados que te permitan ver la interseccionalidad de las desigualdades no es tan fácil, y eso lo que genera es como mínimo una demanda de generación, ¿no? de data, que eso también es importante. Y lo que vimos es que esos ejercicios, más que llevarnos a ejercicios, a resultados técnicos que automáticamente pudieran estar orientando política pública o soluciones, sí generaban un espacio de deliberación política sobre las desigualdades entre distintos actores que era relevante, ¿no? Y eso lo vimos en Guatemala, lo vimos en El Salvador. Entonces, más como proceso político, o sea, que yo os animaría, digamos, ¿no?, a que estos instrumentos, que no siempre son instrumentos que se recogen como una receta para la orientación de política, que se utilicen como instrumentos para generar momentum, ¿no? Una cosa que comenté el otro día en las desigualdades verticales, definitivamente hay que ir más allá del ingreso, y hay que empezar a medir riqueza, ¿no? Y hay que empezar a medir riqueza y hay que empezar a medir qué pasa en los extremos. Ya me refería a esto el otro día, ¿no? La polarización económica y la aceleración de la concentración de la riqueza en América Latina nos obliga a pensar otras mediciones, ¿no? Nosotras hacemos una propuesta de un índice de Palma ajustado justo para comparar la brecha entre el 1% y el 50%, ¿no? No nos sirve ni el Palma del 10-40, sino 1,50 e ir más allá de los ingresos, ¿no? Ir a medir riqueza, porque eso nos va a explicar brechas, ¿no? En América Latina. Y otro elemento que no tiene que ver, que es igual más metodológico, nuestra recomendación es combinar lo quanti con lo quali, ¿no? Y ahí, en distintas experiencias, Oxfam México tuvo un proyecto que se llamaba Rostros de la Desigualdad, donde partía también del enfoque de desigualdades de Amartya Sen y los distintos dominios, pero también introdujo un marco conceptual desde la sociología, ¿no? Pierre Bourdieu, pensando más en esa idea del habitus, o sea, en esa idea de que las desigualdades también se construyen socialmente, y que la relación entre las personas, eso también construye percepciones de desigualdad y reproducen la desigualdad. Por tanto, hay que ir más allá de lo meramente objetivo material para entrar en esa idea también de cómo se relacionan, ¿no?, las personas y en el ámbito de las vivencias de las desigualdades, de las experiencias cotidianas de las desigualdades, ¿no?, y de las percepciones. Y ahí, muy brevemente, porque yo creo que ya me queda muy poco, pero lo que hicimos en México, por ejemplo, fue utilizar metodologías quanti para estar dividiendo en deciles la Ciudad de México y también para estratificar socialmente, y ahí escogimos como hogares tipo de cada uno de esos deciles, y una vez habíamos hecho ese ejercicio cuantitativo, fuimos a hacer un ejercicio cualitativo con periodistas, ¿no? Para contar, o sea, para capturar la vivencia de las desigualdades en cada uno de esos deciles. Hicimos primero reportajes visuales que funcionaron muy bien, ¿no?, para ver visualmente qué es la experiencia de desigualdad en cada uno de esos deciles, y después también preguntas periodísticas, ¿no?, sobre... y eso nos permitió, por un lado, identificar esas relaciones, esos elementos más de percepciones, y por otro nos permitió conectar, porque lo hicimos juntamente con Chilango, con un medio de comunicación, y nos permitió llegar a mucha más gente de la que llegamos normalmente, pues, con nuestros informes, nuestros estudios y nuestras metodologías, ¿no? Algo parecido hicimos también en Brasil. En Brasil hicimos mapas de mapear por barrios la desigualdad, construimos el desigualdómetro, ¿no?, para ver con distintos indicadores
cuáles eran los niveles de desigualdad entre los distintos barrios, y también esos mapas, que no sé cómo se llaman, amórficos, o que lo que hacen es ver de forma proporcional, ¿no?, cómo un indicador funciona en cada uno de los barrios, ¿no? Y también nos atrevimos a ejercicios etnográficos con grupos de jóvenes de clases populares y pasearlos en otros barrios para que ellos mismos, ¿no?, nos dijeran cómo estaban percibiendo esas desigualdades y entonces registrarlo, ¿no?, y al revés. Entonces, bueno, esos ejercicios yo creo que nos han permitido ir un poquito más allá de los análisis cuanti. Ahora también estamos con percepciones de desigualdad. Hemos hecho en España, junto a 40DB, una encuesta, y en Perú, junto a IPADES, también una encuesta que nos levanta cosas súper interesantes, ¿no? También de cara a visibilizar cosas que igual no son tan visibles en nuestros análisis como más sesudos, y también dar orientación política de qué es relevante para la gente, ¿no? Y ahí os digo algunas cosas, por ejemplo, interesantes que han salido tanto para Perú como para España. La primera es que de todas partimos siempre de esa idea multidimensional de desigualdades. La gente, la desigualdad que percibe como la que le preocupa más, continúa siendo la desigualdad vertical, ¿no?, la desigualdad económica. Eso es un resultado en Chile, es un resultado en España, además con porcentajes por encima del 70% de las respuestas, ¿no? En el caso de España, que nos salió súper fuerte, salud mental, ¿no?, cosa que nosotras tampoco no teníamos tan identificado, pues es una preocupación y una relación súper fuerte de desigualdades con salud mental con jóvenes. Y me queda un minuto, entonces voy muy rápido. Y otra cosa que ha salido tanto como en Perú como en España es que la gente a la que le preguntamos percibe la desigualdad como injusta, percibe la desigualdad como evitable, y la principal responsabilidad para combatir la desigualdad es pública, es el Estado y es el Gobierno, ¿no? Que a veces hay que recordarlo, ¿no?, a determinar, sobre todo en el ámbito de la cooperación internacional, donde ahora, ¿no?, como que el sector privado vuelve a estar como en el centro de la respuesta del bienestar y de la generación de desarrollo. Solo quiero hacer un comentario también sobre una metodología que también elaboramos, que puede ser de utilidad. Me refería a eso el otro día también, ¿no? Ustedes, ¿no?, en CEPAL tienen un montón de literatura, un montón de investigación sobre cuáles son las políticas que deberían estar funcionando para reducir brechas, ¿no? Y llevan un montón de años asesorando a gobiernos en los distintos niveles para que eso pase. Y aún así, creo que tú te referías, y aún así no pasa, ¿no? Entonces, probablemente hay que afinar mejor, hay que medir mejor, hay que asesorar mejor, pero probablemente también hay un elemento, ¿no?, al que me refería el otro día, y es que las políticas públicas no se dan en el vacío político, se dan en entornos donde los desequilibrios de poder son grandísimos, ¿no? Y sobre todo en estas sociedades con tanta polarización económica, que tiene una traducción clara en la polarización política. Entonces ahí nosotros elaboramos una metodología de captura política, donde incluso la aplicamos a 13 casos de reformas fiscales en América Latina desde el 90 al 2017, viendo por qué esas reformas fiscales tampoco habían sido tan eficaces. Y ahí, a través de distintos indicadores, de factores habilitantes de la captura política y de mecanismos concretos de captura política, identificamos caso por caso qué había pasado en distintos intentos de reforma, que fallidos, entre comillas, porque no habían tenido los impactos deseados, ¿no? Entonces ahí les animo mucho también a indagar en la economía política, ¿no?, de las reformas y de las políticas públicas. Tengo una última área de nuevo que hay que investigar, y nosotras nos estamos metiendo en ello, y lo he comentado con una compañera, que es la IA y las desigualdades, ¿no? Nosotros nos estamos metiendo ahora ya en inteligencia artificial y desigualdades, no solo digitalización, ¿no?, sino también inteligencia artificial y desigualdades. ¿Qué impacto tiene en el empleo, en la democracia, en los derechos de las mujeres y la diversidad, en la materialidad de Internet y el neoextractivismo, en las fronteras, en la automatización de las decisiones de protección social,
en las dinámicas de concentración de poder, en lo que denominan el tecnocapitalismo, ¿no? Entonces, me parece un ámbito súper interesante también para nosotras. Ahí ya nos estamos impulsando un estudio sobre eso y bueno, genial que podamos estar también colaborando y compartiendo trabajo en esa línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por este comentario tan interesante. Destaco tres dimensiones. La primera, lo que mencionabas como del momentum político y la viabilidad, cómo eso le da viabilidad política a las iniciativas en complemento a la dimensión técnica, o sea, como resaltar esa dimensión. Por supuesto, el desafío de los datos, que es algo que también vimos respecto a la medición multidimensional de la desigualdad o la desigualdad social. Y la falta que existen de disponibilidad de datos para esto es algo que hemos visto en el marco de medición de la cohesión social, y por supuesto la recomendación respecto a la implementación de métodos mixtos, que no siempre es fácil de implementar, pero creo que es bastante crucial para poder acercarse realmente a la cohesión social. Así que muchas gracias y que tengas un buen regreso. Le paso la palabra ahora a María Luisa Méndez, quien es directora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. Gracias por acompañarnos. Gracias, María Luisa. Toca ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente acá y poder ver a colegas y a un equipo con el que hemos estado colaborando hace ya varios años. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Por supuesto, Alberto Arenas, Daniela Truco, Claudia Robles, Malú. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría hacer algunos comentarios en la línea de lo que conversamos con Carlos respecto de cómo se cruzan nuestras agendas también. Para quienes no lo saben, el Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social es un centro de investigación financiado por la ANID, por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, y está formado por varias universidades y con investigadores e investigadoras de distintas partes del país en el área interdisciplinaria de las ciencias sociales. Y nosotros desarrollamos investigación de excelencia con la aspiración de tener también incidencia en la política pública. Así que el tema de cohesión ha sido, digamos, un foco fundamental durante estos años. Desde ese punto de vista, entonces quiero hacer algunos comentarios como al estudio y una reflexión en el marco de los próximos desafíos que tendría una siguiente etapa de este programa de investigación, pero también de intervención. Me parece que ha habido lo primero es decir que el perfeccionamiento, los cambios que ha habido en la definición sobre cohesión social en el tiempo son realmente destacables, ¿sí? Creo que el esfuerzo que ha hecho la CEPAL por dar cuenta de un concepto que uno podría decir, bueno, está como en el discurso público, ¿verdad? Pero pocas veces se pone el énfasis en las condiciones en las que las sociedades y las instituciones proveen, ¿verdad?, un contexto para la cohesión social, ¿verdad? Históricamente, y eso es muy propio también de las disciplinas de las ciencias sociales, se tiende a pensar que la cohesión social es una condición normativa de las personas. Las personas tienen ciertos valores y debiesen relacionarse con la escala social de determinada forma, pero pocas veces se ha puesto el énfasis en las condiciones que hay para que aquello ocurra, ¿sí? Entonces, creo que eso ha sido un tremendo aporte desde el trabajo que han estado haciendo, poner ese énfasis y, como decía también Andrea, el asunto de las brechas, ¿no es cierto?, y la desigualdad, desde luego. Eso me parece que es un aporte muy, muy sustantivo para entender esta agenda de desarrollo social inclusivo. Lo segundo, por supuesto, poner el énfasis en la desigualdad. Nosotros también ahí compartimos esa perspectiva, ese diagnóstico, ¿verdad? Lo que la desigualdad hace a nuestra sociedad contemporánea, ¿verdad?, en términos de
generar ciertos conflictos sociales que no necesariamente uno tiene que verlos como una cuestión negativa per se, sino que más bien muchas veces por demandas de transformación, ¿verdad? Y cómo esa desigualdad se va, por una parte, transmitiendo intergeneracionalmente, pero también se va transmitiendo no solo la experiencia material, objetiva, sino que también, y creo que es lo que nos alerta acá, se transmite intergeneracionalmente el malestar, la percepción de discriminación, de no pertenencia, de una fragilidad en el vínculo horizontal y también vertical. Entonces creo que es muy importante ponerlo en esa dimensión, doble dimensión que ustedes rescatan, ¿verdad? Indicadores objetivos y subjetivos. Un poco también lo que decía Andrea, de hacer una mezcla también en términos de la metodología que estamos abordando, ¿sí? Porque creo que uno de los grandes desafíos es entonces pensar cómo cómo estamos hoy construyendo un vínculo social complejo de las sociedades latinoamericanas en el futuro, ¿sí? O sea, si ya tenemos un problema hoy, el del futuro puede ser incluso peor, ¿no? Y yo completamente estoy de acuerdo con lo que decías tú, Andrea, sobre mirar el extremo privilegiado, ¿sí? Ahí me parecía súper interesante la agenda que ustedes levantaron hace algunos años atrás sobre las culturas del privilegio, porque lo que está ocurriendo en esa escala, digamos, ya va a tener efectos en 2, 3 generaciones más. Entonces, bueno, eso. Después, por supuesto, muy interesante que incorporen nuevos temas, ¿verdad? La multicrisis, el tema de las migraciones, el tema de la movilidad social, que también quiero tratarlo un poco más en detalle, me parece que es fundamental. Y por supuesto, tratar de ir ahondando en esta comprensión del malestar social, ¿no? que ustedes también ponen sobre la mesa. Sobre malestar social, nosotros hicimos un estudio con la CEPAL hace un par de años, habrá sido, ¿no es cierto?, de las clases medias post-pandemia, y trabajamos el tema del malestar social desde las dimensiones, por supuesto, intersubjetivas, pero también institucionales, políticas y económicas. Entonces creo que en este estudio también hay algo, digamos, esas 3 escalas están también interviniendo, y creo que hay que perseverar un poco en tratar de entender cuáles son las especificidades de lo intersubjetivo, de lo institucional político y de lo económico, y además cómo se articulan, ¿ya? Entonces creo que eso es un tema que podemos seguir ahondando. Voy a ir a comentar muy brevemente algunas cosas que me llamaron especialmente la atención de los resultados. Por supuesto, ya Carlos dijo, ¿verdad?, aversión, crítica a la desigualdad, pero también una crítica de alguna forma a las élites. Sí, hay una pregunta sobre quiénes son finalmente los que parecen mejor representados en los intereses que parecen públicos, colectivos, ¿verdad? Y dice que hay efectivamente una crítica fuerte porque eso aparece concentrado en grupos muy específicos. Una buena noticia es que todavía hay expectativas de parte del Estado, ¿no es cierto? Pero un Estado que el otro día, después les quiero comentar un poco de eso, pero un Estado que tiene un ejercicio de, como decía Rubén Katzmann, de seducidos y abandonados en uno de sus papers, ¿no es cierto? Como esto lo decía en términos de algunas políticas, por ejemplo, de vivienda, ¿no es cierto? Que te incorpora y después, en el fondo, puede también caer en el error de dejar, ¿no? De abandonar, de dejar en la espera, etcétera. Hay muchos trabajos sobre eso. Pero está la expectativa, ¿ya? Y la expectativa en sociedades como la de nosotros, las latinoamericanas, de este tipo de Estado, que no ha sido un Estado de bienestar como el europeo, pero este tipo de Estado, de alguna manera, nosotros en COES hemos interpretado aquello como una expectativa de una mejor vida en común, ¿ya? Una mejor vida en común, de mejor convivencia. El Estado sigue siendo un actor que reúne esas características, ¿ya? De una vida en común, de una vida en convivencia, de una vida que representa una escala colectiva, ¿verdad? Una cierta comunidad nacional, con toda la fragmentación que aquello tiene, pero creo que eso es algo que hay que tener en cuenta y que todavía nos puede alentar digamos, ahí hay una luz importante en este túnel.
fuerte desconfianza, y muy interesante lo que plantean también, que frente a esta crisis importante que fue la pandemia, la confianza puede haber tenido ahí un giro, ¿no es cierto?, porque el Estado apareció o estas instituciones públicas aparecieron resolviendo problemas. Ahí en Estados Unidos parece nomás había como que no salía muy bien, pero bueno, ahí está, pero sigue la desconfianza a nivel interpersonal y sobre todo mucho deterioro en términos de la confianza institucional. Me llamó mucho la atención, se lo comentaba Daniela, que cuando uno ve por países, en El Salvador hay ahora en el 2023 una fuerte confianza en todas las instituciones. Lo cual nos tiene que hacer reflexionar así como ya, ¿no? Porque es increíble, o sea, El Salvador ahí pueden verlo todo verde respecto al resto y Uruguay creo, pero es una forma, ya sabemos que es una forma de ejercer la política con todas las características que tiene y está siendo bien evaluado por esa población, ¿sí? Entonces, es algo que nos tiene que hacer, digamos, reflexionar sobre aquello. Me parece fundamental todo lo que están trabajando sobre juventud. Creo que eso hay que seguir ahondando y ahí va a haber que ver qué pasa con las generaciones que dentro de poco van a ser jóvenes que han tenido una fuerte deserción, por ejemplo, de la educación a propósito de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con aquello? ¿Qué va a pasar también que quizás no está en este estudio, pero se han referido a aquello en otros momentos, el tema de la meritocracia y la educación como un eje que puede llevar a ciertas formas de integración social o de sentido de pertenencia a las sociedades? Creo que ahí hay un tema que tenemos que tratar y que quiero mencionar hacia el final. A ver, voy a ir un poquito más rápido para poder ahondar en las propuestas y en las cosas que quizás yo creo que hay que mirar hacia el futuro. Pensando también de cara a los estudios que estamos haciendo en el COES, yo diría que es importante pensar en las escalas, los lugares y los actores que son claves en la cohesión social, ¿ya? ¿A qué me refiero con cada uno de ellos? Respecto a las escalas, la cohesión social, uno podría decir, bueno, tiene sus símiles a nivel urbano y a nivel local, ¿ya? Y efectivamente uno puede operacionalizar aquello y decir, bueno, es pertenencia, es vínculo y es orientación al bien común, ¿no es cierto? Las tres grandes dimensiones. Sin embargo, los fenómenos que ocurren a nivel de lo social, cuando pensamos en la vida colectiva, social, el Estado, las grandes instituciones, respecto a lo que pasa a nivel, por ejemplo, local, no es necesariamente, digamos, todo lo coherente que uno cree, e incluso puede ir en direcciones opuestas, ¿sí? Entonces, el estudio también muestra, y nosotros lo hemos visto en COES, que en el nivel local hay un fuerte repositorio de confianza, ¿no es cierto? La gente confía más en sus comunidades cercanas y lo que nosotros también hemos visto en el COES, la gente tiene más cohesión a nivel barrial que lo que tiene de cohesión a nivel social, ¿ya? Entonces, creo que hay que tener en cuenta cuando pensemos en las políticas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a articular, cómo vamos a aprovechar ese potencial de la cohesión a nivel barrial para ciertas políticas, por ejemplo, de vivienda, barrio, educación, salud, transporte, no sé, ¿verdad? Ese potencial que hay ahí y cómo eso puede aportar a la cohesión social en una escala nacional, ¿ya? Porque puede ocurrir que en el fondo la cohesión tenga virtudes a nivel de lo local, pero no necesariamente impulse a la gente a participar, por ejemplo, a partir de intereses que son vistos como interés común a nivel social, ¿ya? Entonces, esa escala es muy importante. Hay un potencial, pero va a haber que pensar cómo articulamos aquello. Los lugares que yo creo que son espacios donde se pueden articular, nosotros hemos visto que los lugares de la cohesión fuertes son la educación y la salud, ¿ya? ¿Por qué? O sea, desde lugares, los colegios, la educación, la salud, el bienestar, los cuidados y los consultorios, me refiero a esa doble dimensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque son lugares que en la literatura más aparecen como los lugares donde la gente es capaz de verse teniendo problemas comunes con otros que son diferentes,
¿sí? Entonces son lugares que tienen un potencial importante para ese tipo de encuentro en esferas donde en realidad nos vemos de forma más igualitaria, ¿ya? Entonces esos lugares en cuanto a su condición como de infraestructura social, etcétera, son muy importantes. Y después los actores, también yo creo que ahí es muy interesante lo que ustedes hacen respecto del tema de género. Creo que actores, y ahí nosotros hemos visto, o sea, no es por tirarle flores a las mujeres, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Pero efectivamente cuando uno mira la política pública y quienes encarnan, digamos, los beneficiarios, los actores, los movimientos, ahí hay un tema de género súper importante, ¿sí? En movimientos sociales, en movimientos de la vivienda, en temas de cuidado, en temas de enfermedades crónicas, etc. Entonces, también hay que pensar un poco qué es lo que está detrás de eso respecto de esos actores. Entonces, la política pública que busque también como horizonte la cohesión social, quizás tiene que entender también esas particularidades, ¿ya? Y poner el foco, yo creo, también en el cuidado, ¿no? Es la desigualdad y el cuidado. Otro punto que quería señalar para terminar ya es que la literatura que nosotros estamos revisando, y aquí ustedes también lo recogen, está sugiriendo que la cohesión social también incorpore la dimensión de la seguridad y la percepción de inseguridad ya en la medición, no solo identidad, relaciones y orientación en común, sino también la percepción de seguridad. Y la percepción de seguridad no es solamente, o sea, la percepción de la seguridad de, digamos, de mi bienestar físico, psicológico, emocional, pero también la fragilidad de mi propia trayectoria. Ya nosotros hablábamos ahora en el café con Daniela, por ejemplo, la seguridad en términos del crimen, los delitos, etcétera, cómo pueden afectar las trayectorias de las personas, ¿sí? Como la trayectoria laboral pueden tener, qué sé yo, los robos, no sé, como ese espacio de inseguridad está siendo también tematizado en la literatura como uno de los ejes que puede afectar la cohesión, ¿sí? Y para ir terminando, súper cortito ya, medio segundo, el pacto social, para cerrarlo. Yo creo que es absolutamente ineludible incorporar el rol de las élites. Digamos, hubo por lo menos en Chile una ventana de oportunidad en torno al estallido social y esa ventana, mi impresión es que se ha cerrado, pero es ineludible porque tenemos que pensar justamente en cómo se están acumulando, concentrando una serie de recursos materiales y simbólicos en un sector de la sociedad, y por mucho que el Estado haga su trabajo, lo puede hacer mejor, lo puede hacer más consciente, etcétera, pero tampoco puede revertir brechas que realmente son históricamente muy grandes. O sea, no estamos en un periodo en que sabemos que está incluso volviendo a una situación que no se veía hace muchas décadas. Entonces, es absolutamente ineludible trabajar en aquello. Y para cerrar, quería decir que creo que es importante que empecemos a pensar la cohesión social y todo lo que nosotros estamos trabajando con sus tecnologías, ¿verdad? Todas las políticas públicas, los actores, las instituciones, todas las tecnologías que aportan en ella son bienes públicos, ¿sí? Entonces, entregan cuestiones que tienen que empezar a ser valoradas, no solo éticamente, sino que entender el valor que esto está aportando a la vida social, ¿sí? Entonces, y ahí creo que la discusión se puede abrir de mejor forma con estos otros actores, por ejemplo, el sector privado, las empresas, la élite económica, etcétera. Es decir, por ejemplo, ahí puede haber un aporte en términos de movilidad social, por ejemplo, de mayor inclusión, etcétera, de redistribución de la riqueza. Entonces, eso como aporte también a la cohesión social como un bien público. Pero muchas felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, María Luisa, por tus comentarios y recomendaciones, o sea, recomendaciones respecto a esto que mencionabas tú, de cómo pensar en términos de la escala, lugares y actores de la cohesión social. Justamente en el chat del Zoom salía la pregunta sobre en qué medida la cohesión social también se puede medir a nivel local y no solo nacional, y yo creo que aborda un poco esto que tú mencionas respecto a la tensión que puede haber entre el territorio y ya a una escala más nacional. Muchas gracias.
Le damos la palabra entonces a Marcela Ríos Tovar, que nos acompaña virtualmente. Marcela es directora para América Latina y el Caribe IDEA Internacional. Muchas gracias, Marcela, por acompañarnos. Tienes 10 minutos para tu intervención. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Saludos desde Montevideo. Estoy con una señal mala, así que tengo un teléfono al lado en caso de que se me corte la señal. Bueno, gracias por la invitación a la CEPAL. Felicitaciones por esta cooperación con la Agencia de Cooperación Española, por dar continuidad a un trabajo que me parece que es una gran contribución. Hay pocos espacios de trabajo que mantengan una agenda de conectar las discusiones en materias sociales y políticas, simbólicas. Creo que esto es esencial para entender los desafíos que enfrentan hoy día a nivel mundial, pero también en América Latina. Y felicitaciones por ello, porque además este esfuerzo, y por lo que veo de la nueva versión del proyecto, busca no solo medir, no solo evaluar, por muy bien que se haga, también tiene una intención de generar una discusión y propuestas en materia de recomendaciones sobre el qué hacer para fortalecer sistemas de cohesión social, y en eso yo creo que me parece que es súper relevante para fortalecer esa discusión respecto del qué hacemos, ¿no? Entonces yo quisiera concentrar mis comentarios en eso, y sobre todo en el pilar que se refiere a las garantías de gobernanza. Como ustedes saben, desde enero estoy en IDEA Internacional a cargo para América Latina y el Caribe de esta institución que promueve la democracia y las elecciones y asistencia en materia de elecciones. Eh, y creo que es muy importante reconocer que estamos en un momento de retrocesos democráticos. Bueno, retrocesos de por lo menos estancamiento del crecimiento democrático, medido en distintas dimensiones. No solo hoy día en América Latina tenemos más regímenes autoritarios que hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás teníamos un solo régimen autoritario, hoy día tenemos 4 y 5 en realidad. El Salvador, según muchas de las mediciones, ya es un régimen híbrido, que ya no es una democracia completa. Pero más allá, digamos, de tener mayor cantidad de regímenes que transitan desde un sistema democrático a un sistema no democrático, lo que vemos es que además en las democracias latinoamericanas tenemos un estancamiento en la mejoría, de acuerdo por lo menos a nuestras mediciones, al Informe Mundial de Democracia que IDEA publica todos los años, que hacemos una comprensión y una operacionalización de la democracia en cuanto a 4 grandes dimensiones, que son representación, participación, derechos y Estado de Derecho. Y lo que vemos es que América Latina en general, las democracias, con quizás la única excepción de Uruguay en este momento, todo el resto de las democracias en América Latina tienen un desempeño en el nivel medio o mediocre, según si se quiere decir en positivo o en negativo. La mayoría de las democracias tiene deterioros sistemáticos los últimos 5 o 8 años, deterioros que no son sistemáticos en todas las dimensiones, ¿no? Y lo que vemos es que en general la región en su conjunto tiene muchos mejores niveles de desempeño en las dimensiones de representación y de participación, y muy malos niveles de desempeño en el ejercicio de derechos y en garantizar derechos, y sobre todo en el Estado de Derecho. Y esa es la dimensión donde más se están deteriorando los regímenes políticos en nuestra región, y creo que esa constatación tiene, creo, una consecuencia muy relevante para el trabajo que se está haciendo acá, ¿no? Y tiene este deterioro, lo que vemos hoy día es que en algún sentido los sistemas democráticos arrastraban en América Latina
varios desafíos estructurales, ¿no? El principal desafío de las democracias en América Latina era poder enfrentar la desigualdad. ¿Cuánta desigualdad era posible tener para que un sistema siguiera siendo una democracia? Hacia una preocupación teórica, intelectual, empírica que hemos debatido en las últimas décadas y que ha estado eternamente presente con el desarrollo de las democracias en nuestra región. Democracias que en algún sentido habían logrado cumplir con la asignatura de construir sistemas electorales viables, como el componente electoral de una democracia representativa en la mayoría de los países de América Latina era una de las tareas cumplidas, y teníamos pendiente los niveles de desigualdad para el ejercicio pleno de derechos de ciudadanía, pero también pendiente mecanismos de representación deficitarios y con estados débiles, ¿no? Esa quizás era el panorama hace 20 o 30 años atrás. Si recordamos, por ejemplo, el informe del PNUD del 2004, muy influyente en hacer una evaluación de los sistemas democráticos en el 2004, planteaban ese escenario, ¿no? Democracias electorales exitosas, con déficit importante en la capacidad estatal para garantizar derechos y en el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, para garantizar ciudadanía. A esos desafíos hoy día podríamos decir que las democracias en América Latina no han logrado resolver el tema de la desigualdad estructural. Aunque haya avances, se mantienen altos niveles de desigualdad, se le agregan nuevas dinámicas de desigualdad quizás. Las democracias sí han tenido un mejor desempeño en materia de representación y muchos de los indicadores más positivos de nuestra región muestran niveles de desempeño positivos tanto en materias de participación de la ciudadanía respecto de otras regiones del mundo o en particular de otras regiones del sur del planeta, donde nosotros tenemos altos niveles de participación electoral, alto involucramiento de la sociedad en acciones colectivas, capacidad de movilización, distintas formas de medir participación tienden a ser positivas, y también hemos tenido avances muy importantes en algunas dimensiones de la representación. La dimensión de género, hoy día América Latina las Américas es la región del mundo con los mejores niveles de representación en los órganos legislativos en el mundo, superando los niveles de Europa, con muchas desigualdades entre países, pero con un grupo de países que ha superado la barrera del 30, del 37, nuestro promedio es 35,8, pero muchos países en este momento liderados por México, sobrepasando la barrera del 50%. Entonces, tenemos situaciones de claroscuros en materia democrática. Pero sin embargo, a estos temas estructurales que se arrastraban, hoy día tenemos nuevos desafíos sin haber resuelto los que teníamos pendientes, ¿no? Y yo diría, tenemos por lo menos dos grandes desafíos, muchos otros, pero varios más. Uno, y lo mencionaba María Luisa, es el tema de la violencia. La criminalidad, el crecimiento de economías ilegales de todo tipo. Ayer, estaba en Paraguay ayer en un foro organizado por la OEA y la CAF sobre crimen organizado transnacional, por lo menos 12 dimensiones o economías ilegales que están ampliamente extendidas en nuestra región. La violencia tiene un impacto no solo en la cantidad de homicidios, tenemos el 9% de la población y el 34% de los homicidios violentos del planeta. Tenemos 43 de 50 ciudades, de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en América Latina y el Caribe. Problemas de criminalidad organizada que estaban encapsuladas en algunos territorios de nuestro continente, en particular en el Triángulo Norte, en Centroamérica, el Caribe, México, Colombia, se han ido expandiendo a lo largo de todo el continente. La situación en Ecuador es ampliamente conocida, pero también el deterioro en temas de seguridad y criminalidad en Costa Rica, en Uruguay, en Chile, en Argentina, muestran que hemos ido igualando
no en los mismos niveles, pero sí en un problema. Y los problemas de desigualdad, o sea, los problemas de criminalidad, están socavando los cimientos de estados que ya eran débiles. Hay una cooptación en particular de gobiernos locales, de policías, de poder judicial, o sea, una penetración a través del dinero, la cooptación o la intimidación, el amedrentamiento, los asesinatos de autoridades y instituciones del Estado. Hay una penetración del dinero en la política de manera muy relevante a lo largo del continente y violencia electoral en México, 37 por lo menos candidatos y candidatas asesinadas en el último ciclo electoral. Pero lo que creo que es quizás más preocupante para la cohesión social y para la democracia es que las respuestas de los gobiernos y el miedo que la inseguridad está causando en las ciudadanos y ciudadanas es uno de los principales factores gatillando el apoyo a proyectos autoritarios, ¿no? Lo que explica el gran apoyo al proyecto en El Salvador, pero no solo en El Salvador, sino que según Latino Barómetro, el 54% de los latinoamericanos hoy día estarían disponibles a apoyar a algún gobierno autoritario si resuelve los problemas, pero en algunos países como Perú ese porcentaje está cerca del 60 o 70%. Entonces tenemos una la democracia se torna irrelevante para una gran parte de la sociedad, producto de esta percepción de inseguridad que se ha instalado, pero también las respuestas desde la política están yendo de manera generalizada a través de un esquema de debilitamiento del Estado de Derecho, ¿no? Estados de excepción, restricción de libertades, restricción de garantías, restricción de derechos, militarización de la policía, aumento de penas, aumento de encarcelación, sin que este paquete, digamos, de medidas sea evaluado, esté basado en evidencia, pero tampoco sin tener una preocupación concreta de la sostenibilidad de este tipo de medidas y la eficacia de estas medidas en el mediano y largo plazo y, por supuesto, sus consecuencias. Una de las cosas que nosotros vemos es que una vez que se pierde un régimen democrático, a diferencia de cuando los perdíamos producto de golpes de Estado o intervenciones extranjeras, hoy día estamos perdiendo las democracias a través de pequeños cortecitos unos a la vez, ¿no? Y que una vez que se pierde, finalmente se queda una cáscara democrática, se mantienen en general la realización de elecciones, pero todo lo demás se vacía de contenido, no tienes garantía de derechos, libertad de expresión, libertad de asociación, órganos de contrapeso autónomos, sociedad civil, medios de comunicación que cumplan esos roles. Entonces, eh, estoy quizás llevando el argumento a un extremo, no quiero decir que no hay señales positivas, hay países que han tenido mejoría en estas dimensiones. Brasil, República Dominicana, por ejemplo, en nuestras mediciones son países que han mejorado indicadores de democracia en los últimos años y hay muchos países que en un mismo país podemos observar una situación muy preocupante en materia de violencia, por ejemplo, como es el caso mexicano, pero al mismo tiempo es el país que está más a la vanguardia en toda la región en representación política, no solo de mujeres, sino que de pueblos indígenas, población afrodescendiente, población en situación de discapacidad. O sea, en un mismo sistema político tú puedes tener conviviendo ambas situaciones. Y quiero terminar volviendo a la propuesta del proyecto, porque creo que volviendo a mirar y entendiendo que esto es producto de una larga discusión, me preocupa que estemos utilizando primero las mediciones para medir las dimensiones de gobernanza que sean efectivamente los indicadores que nos den cuenta en realidad de la situación en la que estamos hoy día. Siempre hay un problema de medición, pero creo que las dimensiones
más duras de Estado de Derecho, o sea, cómo funcionan los sistemas de justicia, por ejemplo, deben ser esenciales para entender la robustez de los sistemas democráticos y cómo la dimensión de gobernanza impacta la vida de las personas. Entonces, primero, ¿cómo medimos y qué estamos midiendo? Y en el mismo sentido, no solo cómo medimos, sino que también qué planteamos como sugerencias, porque acá en la dimensión de gobernanza se plantean mecanismos de apertura del proceso de toma de decisiones, gobierno abierto, participación, mecanismos de rendición de cuentas, eficacia, y es muy probable que la inmensa mayoría de todas las democracias de América Latina cumplan con todos esos requisitos. Sin embargo, son requisitos en algún sentido superfluos, en el sentido de que no son un reflejo de cómo funcionan los mecanismos de representación, no reflejan el colapso del sistema de partidos que es incapaz de dar gobernabilidad en algunos países, por ejemplo, como Perú, la habilidad del sistema de partidos en Guatemala, lo que está pasando en Honduras. O sea, a lo largo de América Latina, los mecanismos formales que hemos ido instaurando y que se han conquistado producto de la movilización de la sociedad civil, de los movimientos sociales, hoy día no necesariamente dan cuenta de la forma en que está operando la política, ni de la forma en que los mecanismos de representación funcionan. En ese sentido, yo creo que sí es importante poder dar una vuelta a ver cómo podemos incorporar otras dimensiones que den cuenta de el Estado de Derecho y de los mecanismos reales de representación y de gobernanza que permiten que los sistemas funcionen o que permiten que los sistemas no funcionen. Y en ese sentido, yo diría que tanto los niveles de violencia como la precariedad del Estado de Derecho, como los temas de corrupción, que son un tema en sí mismo, que en todas las mediciones muestra estar altamente correlacionado con la baja confianza de las personas en las instituciones, en la política, en los partidos, en los congresos, cómo se pueden incorporar estas dimensiones adicionales para dar cuenta de un escenario político, democrático, de gobernanza que está en franca mutación en nuestra región. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu intervención y por destacar todos los diversos y múltiples desafíos que nuestra región enfrenta en materia de la democracia y los fenómenos bien particulares que estamos experimentando en este momento. Antes de pasarle la palabra a Carlos Maldonado para que nos haga el cierre, recordar que en Zoom está la evaluación del evento, para que por favor nos puedan apoyar con eso, y que infelizmente no vamos a poder tomar preguntas del público por un tema de tiempo, pero que efectivamente estamos anotando todos los comentarios y preguntas que están en el chat para poder incorporarlo a la reflexión que se está comenzando a desarrollar en esta parte del proyecto. Carlos, tú tienes la palabra. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, antes que nada, pues agradecer los comentarios que hemos recibido esta tarde. También en lo que hace a las preguntas, recordar que estamos aquí varias personas tomando notas fehacientes de todo lo que se ha dicho, incluyendo de las preguntas para justamente orientar el trabajo que se viene. Agradecer sobre todo que pudieron estar aquí dadas múltiples dificultades. Andrea Costafreda se tuvo que ir ahora porque tiene un avión que tomar. Marcela, tú estás también de misión en Uruguay y encontraste el tiempo de estar aquí. Y María Luisa también pudo llegar aquí con el tráfico de Santiago y sabiendo que en la CEPAL no había estacionamiento, así que muchísimas gracias por estar presencial o virtualmente, más allá de los comentarios. Nos quedamos con muchísimos elementos para incorporar. Desde luego, de lo que mencionaba Andrea, aprovechar este proyecto no solamente para generar
recomendaciones de política, sino, como decía ella, crear momentum, al menos con los actores con los que lidiamos nosotros a nivel de gobierno, sociedad civil, universidades, más allá del ejercicio técnico de las recomendaciones de política. También con cómo incorporamos, y esto hace referencia a lo que decía María Luisa, mejor el tema de las escalas y los lugares de la cohesión social. Nosotros, digamos que por definición estamos mirando el ámbito nacional, pero estamos súper conscientes de que ahí hay toda una bajada territorial, local, que es muy importante, y en esa medida queremos ver en qué medida a nivel de los indicadores lo podemos retomar. Ahora lo hemos logrado justamente con indicadores que ven la confianza a nivel de las comunidades versus la confianza interpersonal o en otras instancias, pero hay todo un tema de ver cómo lo llegamos a reflejar, así como, digamos, las vivencias de las personas al tener contacto con políticas públicas, ya sean no solo la educación, la salud, sino también, como se mencionaba, el tema de la seguridad e inseguridad, en qué medida la política pública logra darle una respuesta a esa sensación de indefensión, ¿no? Y en lo que mencionaba, pues Marcela, también tenemos un desafío también para ver qué tipo de recomendaciones podemos hacer para el tema de la gobernanza. Como decía ella, hay muchos elementos que se cumplen en el papel, pero que en la práctica ya sea no son de interés de la ciudadanía o que solamente son un cumplimiento formal que no tiene traducciones a nivel de la calidad de la representación o de cómo se ejerce el poder y cómo se toman las decisiones. Y es un desafío encontrar información pertinente disponible para poder reflejar, digamos, si esos mecanismos o cómo miramos, la gobernanza democrática, ¿no? En el marco del proyecto, solamente quisiera, antes de cerrar, mencionar que en el tema juventud estamos justamente organizando con el Centro de Formación de AECID para el mes de octubre un laboratorio de ideas sobre juventud, en donde junto con Raquel Santos y todo el equipo del proyecto estamos justamente tratando de involucrar a personas jóvenes que participan en las redes de juventud y hacer un lugar de encuentro y discusión con las personas que están también en los organismos de juventud y crear de manera colaborativa una agenda sobre los desafíos a la participación, en la dimensión de la participación, digamos, de los jóvenes en las sociedades de la región, ¿no? También nos salió ahora el tema de los pueblos indígenas. Estamos también iniciando un estudio sobre el tema de cohesión social, institucionalidad y pueblos indígenas en la región. Es una dimensión fuerte que también nos interpela el tema territorial, es decir, mirar más allá del ámbito nacional y cómo a nivel, digamos, vemos el tema de la pertenencia a algún país, a un grupo de población. Es un tema que también vamos a revisitar. Y bueno, eso son solamente para mencionar un tema que no surgió el día de hoy. Y bueno, para terminar solamente, pues agradecer también a Malena, que ella también iba a estar de manera virtual o remota desde el centro de Santa Cruz. Está de hecho en Colombia, porque también está en otro evento, así que también le mando un saludo y con ella estamos trabajando muy fuertemente en este proyecto. Y bueno, agradecer también al equipo del proyecto que está apoyando todas esas labores, a Jorge Cadenazo, a Natasha Leroy, a Felipe Maluf, también a Nancy Rivas, que nos apoyó con toda la organización de este evento paralelo, y también agradecer a María Luisa, que nos ayudó con la moderación, reemplazando a una colega, Daniel Uneos, que se nos enfermó el día de ayer, así que le mandamos un saludo también, no la olvidamos y le agradecemos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, y bueno, seguimos trabajando y retomando todo lo que se dijo aquí. Muchas gracias. Gracias.